Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Vamos a tratar en lo que nos corresponde, de contribuir un poco a cumplir los deseos del presidente del gobierno, empezar a regenerarnos y que Pedro Sánchez nos dé el aprobado en la asignatura de formación del espíritu nacional que, según se ve ahora, debemos pasar los medios de comunicación. Vamos a ver si nos sale informar de forma veraz, didáctica, ecosostenible y con perspectiva de género. Vamos a ver si vamos aprendiendo. Creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa, porque jamás van a ocupar el lugar ni la posición que tiene el señor Pedro Sánchez. Este es el nivel. Bueno, esto fue ayer en la Asamblea de Madrid. Lo preocupante no es ya que un diputado del PSOE se ponga a pronunciar estas palabras, porque aquí cada uno aporta, con sus mejores argumentos, lo mejor de sí mismo. Lo preocupante es que este tipo de declaraciones de patio de colegio sean aplaudidas por sus compañeros de partido, en lugar de meterse abochornados debajo del escaño. Pero es que aquí los códigos de la política española han cambiado muchísimo desde hace tiempo, muchísimo. El mérito y el esfuerzo no tiene ya, no. Aquí el mérito y el esfuerzo se mide en la capacidad que uno demuestre cuando se trata de adorar al líder. Pero es que Pedro Sánchez no es que tenga predicamento, es que es el puto amo. Esa es la realidad. Es el puto amo. Esto es lo único que cuenta. Bueno, hoy el presidente del gobierno inicia la ronda de contactos con los presidentes autonómicos para hablar de la financiación autonómica y preguntarles a todos ellos, esto es lo que dice el discurso oficial, ¿qué necesidades tenéis exactamente y cuánto dinero me necesitáis? Pudiera parecer que a Pedro Sánchez le han comenzado a importar estas necesidades de las autonomías 6 años después de llegar al Palacio de la Moncloa, y en realidad pues tampoco es así. Porque el presidente del gobierno es especialista en disfrazar de interés general lo que en realidad son sus intereses personales y legisla y trabaja con arreglo a este modelo. Miren, del mismo modo que el plan de regeneración democrática que nos quieren meter a los medios de comunicación con embudo, del mismo modo que llegó este plan Begoña y que lo hizo como consecuencia no de las convicciones de Pedro Sánchez, porque existiera un problema real en España, no, sino que llegó como consecuencia de la imputación de Begoña Gómez, porque si no, no hubiera existido. Estas reuniones de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos vienen motivadas no por su voluntad de mejorar la financiación de las autonomías, sino por la necesidad de hacerle una financiación a medida, a la carta, a Cataluña, porque sin esto no hubiera sido presidente Salvador Illa. Es que si no hubieran prometido financiación singular a Esquerra, estas reuniones que estamos viendo en estos días y que hoy comienza a mantener el presidente, nunca hubieran tenido lugar. De modo que ahora resulta que las necesidades de España pasan por hacernos creer a todos que Pedro Sánchez está preocupado por las autonomías, 15 de las cuales están gobernadas por el Partido Popular, cuando en realidad la única que le importa es Cataluña y en menor medida el País Vasco. Pues que en estas dos autonomías están los socios que le pueden permitir mantener la legislatura a flote. El Lehendakari Pradales ha sido el primero en pasar esta mañana por el Palacio de la Moncloa. Yo respeto, y lo he dicho en más de una ocasión, lo que Cataluña acuerde con el Estado. Y no me voy a meter en casa ajena, porque no me gusta que nadie se meta en la casa de las vascas y de los vascos, a quienes represento como Lehendakari aquí. Lo único que exijo es que haya un respeto también hacia el modelo de concierto vasco, del que se habla en muchas ocasiones y se le ataca injustamente con un desconocimiento enorme sobre lo que significa. Esto último es verdad, que yo he venido a hablar aquí de mi libro, decía el Lehendakari Pradales, pero esto último que decía es verdad, el cupo vasco lo desconocemos por completo. Sí, es cierto Lehendakari, porque con la opacidad con la que se calcula y confecciona el concierto es absolutamente imposible saber cómo funciona. Pero vamos, que no porque seamos cortos de entendederas, porque algunos pretenden hacernos creer que es que no lo entendemos porque es que no nos lo hemos estudiado, etcétera, etcétera. No. Si no entendemos el cupo vasco es porque desde hace años, en aras de la transparencia, todos los gobiernos, oiga, no solamente el de Pedro Sánchez, sino todos, se niegan a explicarnos en qué consiste, cómo se confecciona y de qué manera se resuelve esta complicadísima ecuación que supera con creces a la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Bueno, es difícil de entender. Es difícil de entender que el presidente del gobierno intente siempre hacernos creer que sus necesidades personales son las necesidades de España. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, con la amnistía? Cuando el presidente del gobierno nos decía es una necesidad fundamental del país. Es una necesidad fundamental porque es que tenemos que congraciarnos con los catalanes. Buscamos la pacificación con este territorio. No hay ninguna medida más urgente que esta.
Así que el presidente del gobierno te explicaba, y todos sus ministros, por supuesto también, que esta y no otra era la primera necesidad de España. Y te lo explicaban una vez y otra y otra y otra. Lo que no explican en el gobierno es si sabía o no que en la casa del embajador de España en Caracas entraron los dos capitostes de la dictadura venezolana, como son Jorge Rodríguez y su hermana Delcy, y que entraron a coaccionar a Edmundo González, obligándole a firmar una carta en la que reconocía como legítima la victoria de Nicolás Maduro. Es que de este episodio nos tuvimos que enterar, no por lo que nos dijo nuestro gobierno, que esta semana nos cuenta a todos los medios de comunicación, que es que tenemos que ser muy transparentes, pero con la transparencia ellos desde luego no la practican, y nos hemos tenido que enterar por el régimen bolivariano. Esta ha sido la cosa. Claro, como no hay nada más humillante para un gobierno que sea una dictadura la que te deje como un perfecto mentiroso, y esto es desde luego lo que está pasando, pues el Ejecutivo de Pedro Sánchez está viendo la obligación de rectificar su versión inicial, que no tuvo nada que ver en ninguna negociación. Pero claro, evidentemente esto se ha visto que no es así. Y claro, cuando decía el ministro Álvarez, no, nosotros no hemos tenido nada que ver en ninguna negociación. No, que va. El embajador prestó su residencia y además hizo de notario del acuerdo que allí se rubricó. Bueno, hace un rato, en un estéril intento de echar la enésima palada de tierra a este formidable escándalo, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha dicho que todo está ya más que claro. No, hombre, no, ministro. No, hombre, no. Ha dicho Bolaños que es que Álvarez lo ha explicado todo, absolutamente todo, que no. Es que cuanta más información vamos teniendo de todo esto que ha pasado en la última semana en Venezuela, más dudas tenemos. Y es falso que Álvarez haya explicado todo. No. Explicaciones que, por ejemplo, no ha dado el gobierno sobre esto. Pues son muchas, son bastantes. Por ejemplo, ¿por qué el ministro de Exteriores, el nuestro, nos ocultó a todos los españoles que España permitió la entrada de 2 ministros de Maduro en la residencia del embajador, que es territorio nacional? ¿Por qué el embajador prestó su casa para un chantaje, como fue la firma de ese documento? ¿Por qué la firma de ese documento no se hizo en la Embajada de Países Bajos y sí en la residencia del embajador español, que es territorio nacional de España? ¿Por qué se nos dijo que España no tuvo nada que ver en las negociaciones cuando fuimos parte esencial de ellas? Vamos, que ahí estábamos, tutelándolas. ¿Estampó, como dice Jorge Rodríguez, su firma en ese documento, el embajador español? ¿Puso su firma? ¿Por qué hay tantísima mano dura con Israel y Argentina y tantísima mesura con Nicolás Maduro? ¿Qué se le debe exactamente a Venezuela? ¿Ha tenido alguna relación en todo esto José Luis Rodríguez Zapatero? ¿Sí o no? Y si no la ha tenido, ¿por qué el Partido Socialista intentó meter el reconocimiento a la labor de mediación del expresidente Zapatero en la propuesta que salió adelante en el Congreso de los Diputados y en la que se reconoció a Edmundo González como presidente electo de Venezuela? ¿Por qué? Alguna pregunta más. Por ejemplo, ¿la política exterior del gobierno se mueve por el interés nacional o, como siempre, por los intereses particulares de Pedro Sánchez y algunos de sus amigos? Léase, por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero. Y por último, ¿por qué no mienten? Aunque hay que reconocer que vamos poco a poco, ¿eh? Esta mañana el ministro Álvarez estaba en Televisión Española y, previa a su entrada en la entrevista, la conexión que él ha mantenido con los periodistas, se estaba estableciendo un interesante debate, es muy interesante, no crean, en Televisión Española, comparando a Pinochet con Nicolás Maduro. Y claro, el ministro Álvarez ha seguido por la misma senda. Y oía, antes de entrar en directo con ustedes, oía su tertulia, alguien hablaba de Pinochet y a mí me hubiera gustado que el gobierno de España de aquella época hubiera acogido a Salvador Allende, a Víctor Jara y los hubiera traído a Madrid y que hoy siguieran vivos entre nosotros. Hombre, igual no se ha dado cuenta al hacerlo, pero si el ministro está comparando a ese genocida que fue Pinochet con este otro que es Nicolás Maduro, pues ya es un paso, vamos poco a poco, vamos avanzando, vamos profundizando y a ver si profundizamos un poco más. Y en este gobierno no es solamente ya Margarita Robles la que califica a Venezuela como una dictadura y se van sumando el resto, cosa que no va a suceder. No porque la diplomacia no tenga unos códigos... No es por esto. No es por este tipo de cursilerías que se vienen diciendo, es que en diplomacia no se puede decir que este país o este otro es una dictadura. No. Aquí el único código que vale es el del dinero, por el que se mueven muchos. Por ejemplo, todos los que se están lucrando con el dinero que viene del petróleo y el oro de la cuenca del Orinoco. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Es radio.